El tema del día de hoy, hermanos, es el Dios que adoramos. Esa es la parte 2, hermanos, de este estudio de doctrina básica de los estudiantes de la Biblia. En este módulo, hermanos, en esa primera lección, estamos aprendiendo cuál es el Dios que adora la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, cómo comprendemos a la deidad, al Dios Todopoderoso. Claro es, hermanos, que respetamos a los hermanos que no tienen la misma concepción. Sin embargo, no es un foro de discusión, solamente es expresar, pues, la forma en que nosotros observamos a la divinidad. Entonces, bueno, hermanos, les invito a que puedan seguir la lectura de los textos bíblicos para poder continuar con este estudio. En el video anterior, hermanos, o en el podcast anterior, habíamos entendido, y solamente voy a hacer un resumen, no voy a repetir todo, es importante que vean el video anterior antes de ver este, para que entiendan. Y bueno, en el podcast anterior habíamos entendido que el nombre de Dios es Jehová o Yahvé. Nosotros no tenemos ninguna complicación en decir Jehová o Yahvé, o inclusive como algunos hermanos lo llegan a hacer, ni siquiera nombran esos dos nombres, sino que le llaman Padre Celestial o Dios, simplemente. Entonces, bueno, nosotros no tenemos ningún problema en cuanto a esa situación. Sabemos que Jehová o Yahvé, nuestro Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, es el creador de todas las cosas que existen, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras. En la naturaleza de Dios está que Él es todopoderoso, Él es eterno, Él es el Dios que todo lo sabe o el Dios omnisapiente. Es un Dios que es un espíritu, hermanos, Dios es un espíritu. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Dios es invisible, Dios es veraz y Dios es perfecto. Entonces son algunas de las cualidades, hermanos, o la naturaleza de Dios. Así es Dios en su naturaleza. Sin embargo, hoy, hermanos, nos vamos a centrar en otros puntos de la deidad o de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, hermanos, vamos a hablar ahorita de 4 puntos o 4 atributos principales de nuestro Dios. Él se maneja principalmente por estos 4, hermanos, como podemos observarlo en las Escrituras. El primero, hermanos, el primero y el más importante de todos los atributos de nuestro Dios es que Dios es amor. O sea, podemos decir, hermanos, que Dios es justo. De hecho, estos son los 4 atributos de Dios. Es justicia, sabiduría, poder y amor. Sin embargo, podemos decir que Dios es justo, Dios es sabio, Dios es poderoso. Pero Dios es amor, hermanos. Dios es amor. Entonces es muy diferente. Él es el amor puro. Mientras que Él es justo, o sea, Él es una persona justa, Él es una persona sabia y poderosa, Él es la representación total del amor. Entonces, eso es lo que podemos observar en las Escrituras. Vamos a leer, hermanos, la primera carta de Juan. Vamos a leer la primera carta de Juan en el capítulo número 4, versículo 8. Es primera de Juan 4, 8 y posteriormente vamos a leer el versículo 16, pero vamos a iniciar por primera de Juan 4, 8 y luego leeremos por separado el versículo 16. Vamos a leer en esta ocasión la versión Reina Valera de 1960, que dice lo siguiente: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Luego el versículo 16 nos dice claramente lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces es muy importante, hermanos, es entender estos versículos, porque claramente nos dicen algo muy importante. Dice que Dios es amor. Dios es la representación pura del amor. Ese es el primer punto importante. Si escuchan ruido de fondo, hermanos, quisiera comentarles únicamente que pues no estoy en un estudio, estoy en mi cuarto, entonces pues no es un lugar acondicionado para precisamente hacer ese tipo de materiales, pero bueno, de todas maneras agradezco que me disculpen en este punto. Como comentábamos, hermanos, ya regresando hacia el texto, la Biblia identifica a Dios como amor. Él es amor. Dios es amor. Entonces, esto es importantísimo porque lo que Dios también espera de sus siervos, de sus adoradores, de sus hijos, es que también ellos sean amor. Entonces,
es una gran responsabilidad, es un gran privilegio, pero tenemos que ser también ese espejo que refleje el amor de Dios. Es complicado, hermanos, porque nosotros somos imperfectos, tendemos mucho a odiar a las personas, hay personas que sí llegan a odiar mucho a las personas y a guardar mucho resentimiento, y ahí empieza lo maravilloso del cristianismo, que es la transformación del carácter cristiano. Es muy importante, hermanos, que nosotros podamos hacer esa transformación, que empiece a brotar amor puro desde el fondo de nosotros para que se refleje en el exterior. No tenemos que centrarnos tanto en el exterior de mostrarme como santo o alguien inequívoco de inicio, porque eso sería hipocresía. Nosotros tenemos que centrarnos en empezar a desarrollar amor dentro de nosotros, porque si nosotros no amamos, hermanos, incluso a nuestros enemigos, entonces nosotros hemos fallado, no somos hijos de Dios, no somos amor y no somos un reflejo de nuestro Padre Celestial. En el versículo 16 dice lo siguiente: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Aquí viene un punto clave, hermanos. Si no hay amor en nosotros, no podemos estar en comunión con nuestro Dios. No hay alianza, no podemos permanecer en Dios. No hay forma, hermanos. Necesitamos ser amor en el fondo de nosotros. De lo contrario, no podemos permanecer junto a Dios. No seremos agradables delante de Él. Pero Dios, hermanos, Dios es amor. Entonces es muy importante entender eso. ¿Cómo podemos ver el amor de Dios? Bueno, Dios, hermanos, siendo amor, es la característica principal en todas sus obras. Por amor, hermanos, pues también ejecutó castigos en el Antiguo Testamento. Podemos ver el amor de Dios aún entre las cosas que de repente a mucha gente escandalizarían, ¿no? O sea, Dios pues corrige a las personas, pues sí, a veces las castigó por amor. O sea, seguramente habrán sufrido, habrán tenido algunos problemas, algunas personas tal vez pues se sintieron pues abandonadas, pero al final sabemos que habrá una resurrección tanto de justos como de injustos. Esas personas, después de haber vivido ciertas experiencias, que aunque no lo veamos ahorita de esa forma, pero recordemos que nuestros caminos no son los caminos de Dios, Él ve las cosas desde otro punto de vista. Esas personas, cuando regresen a la vida, seguramente van a valorar más lo que Dios ha hecho por ellos, ¿no? Y lo que hará por ellos al resucitarlas. Entonces, el amor de Dios lo vamos a ver en todas las facetas de lo que Él haga. A veces es difícil verlo a simple vista, pero ahí está el amor, hermano. Solo es cuestión de que empecemos a cambiar de actitud. En lugar de ver el vaso medio vacío, lo veamos medio lleno, y con un cambio de actitud podemos notar cosas que no habíamos visto antes. Entonces, eso es lo que Dios hace, ¿no? Todas sus obras son con amor. Y en el caso de nosotros, hermanos, tendría que haber amor también de nuestra parte en todas las acciones que hagamos. Hasta con nuestros enemigos siempre debe de haber amor, hermanos. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros puntos, o el primer punto de los cuatro. Recordemos, son los cuatro atributos principales de Dios que estamos analizando. El primero fue amor. Ahora pasemos, hermanos, a justicia. Vamos a leer Salmos 89. Salmos 89, versículo 14. Salmo 89, 14. Salmo 89, versículo 14. Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Justicia, hermanos. Hoy en la sociedad en la que vivimos, lo que más nos quejamos en todos los países es justicia. La justicia social, la justicia económica, la justicia de diferentes ámbitos, hermanos. La justicia laboral, o sea, estamos hablando de justicia en un amplio espectro, en un amplio radio, hermanos. Abarca mucho la justicia en realidad, la justicia religiosa, la justicia de muchos tipos, ¿no, hermanos? Entonces, pues Dios es justo, hermanos. Dios mira y juzga correctamente. A veces nosotros, hermanos, o bueno, muchas veces, si no es que en todas, hermanos, los seres humanos no podemos ver obviamente el interior de la persona, no podemos saber cuál es su objetivo real, si me está mintiendo y trae una máscara de bondad para realmente sacarme un provecho, ¿no? Inclusive con las leyes, ¿no? No sé si realmente la persona que está pidiendo apoyo, que está pidiendo alguna situación,
pues una justicia, ¿no? Vamos a decir justicia económica, laboral, realmente lo está haciendo con ese propósito o tiene un segundo propósito enmascarado. No lo sé, pero Dios sí. Entonces, Dios, hermanos, juzga. Dios, hermanos, es el que juzga correctamente y nosotros tenemos que dejar el juicio a Dios. Por ejemplo, vamos a hablar de la justicia dentro de la iglesia. Si nosotros, hermanos, queremos que la congregación sea correcta, que sea justa, es un buen deseo. Pero yo no puedo ver el interior de cada uno de mis hermanos, entonces yo no estoy capacitado para juzgar. Simplemente en ocasiones, si no es que en la mayoría, vamos a tener que dejarlo en manos de Dios. Cuando Dios decide, hermanos, que ya no quiere una persona dentro de la congregación, incluso cuando el Señor Jesucristo también decide que ya no quiere a una persona dentro de la congregación, simplemente ellos retirarán el Espíritu Santo de la persona y muy seguramente, tarde que temprano, va a terminar en la oscuridad del mundo, de donde venía, regresará, porque ya no tiene las facultades necesarias para comprender las cosas espirituales. Sin Espíritu Santo ya no somos nada. Entonces, Dios juzga, hermanos, Dios juzga en la mayoría de los casos, pero Él ve los corazones. Entonces, es muy importante, hermanos, entender eso para tomar decisiones correctas. Dios, hermanos, siempre ha mostrado justicia en muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, vemos en algunos ejemplos bíblicos, hermanos, también la justicia de nuestro Dios, ¿no? Por ejemplo, cuando murmuraban contra Él, cuando alguna persona pues hacía algo incorrecto, pues había un castigo, ¿no? Por ejemplo, vemos la justicia de Dios marcada en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, en la ley mosaica. Vemos una estructura que se llega a entender también como una especie de constitución política para Israel, una ley de sanidad, una ley también de religiosa, o sea, es una ley muy completa y muestra la justicia de Dios, hermanos. Hay muchos ejemplos de justicia, pero también, y recordando el tema anterior o el punto anterior, en esa misma ley se marcaba el amor. O sea, por donde quiera que vemos hay justicia, amor, pero lo que más regula todas las otras opciones es el amor. O sea, la justicia está basada en amor. Eso es muy importante. Por eso el amor es más importante incluso que la justicia dentro de los 4 atributos principales de nuestro Dios. Ahora, vamos a pasar a la sabiduría. Dios es sabio, hermanos. Dios es muy sabio. Nuestro Dios sabe lo que hace. Nosotros, pues bueno, pues no tanto, hermanos, pero tiene una explicación el por qué no tanto. La verdad es que también, pues, aparte de que Él es una divinidad, hermanos, pues es un Dios que ha vivido muchísimo, ¿no? Él es eterno, entonces Él obviamente conoce muchas cosas, Él entiende mejor muchas cosas que nosotros. Conforme nosotros vamos haciéndonos viejos, porque pues ya me está pasando, ahorita estoy en una edad intermedia, todavía, entonces pues ya no tengo los pensamientos que tenía yo a los 18 años, ¿verdad? Entonces ahora a mis 30 y tantos, pues obviamente ya veo la vida desde otra perspectiva. Y seguramente conforme llegue a más edad, a lo mejor cuando llegue a los 60, pues voy a ver la vida todavía un poco más clara si Dios me da gracia, ¿no? Me tiene gracia o tengo la gracia de Dios, seguramente pues voy a ver la vida diferente, pero, o sea, la edad, si la estamos viviendo bien nuestra vida o por lo menos de una manera moderada y sabia, pues vamos a encontrar más sabiduría. Entonces, pues Dios es un Dios pues longevo, es un Dios eterno. Obviamente, pues es más sabio que nosotros. Es muy lógico que sea más sabio que nosotros en muchos aspectos. Entre muchas cosas, ¿no? Porque él es, hermanos, podemos decir, la personificación de la sabiduría también. Vamos a leer Isaías 40:28 que dice lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Entonces no hay quien alcance el entendimiento de Dios, o sea, no hay quien llegue al nivel de conocimiento de nuestro Dios. No podemos, hermanos, o sea, Él es eterno, como les digo, la edad. Si Él es eterno, pues claro que tiene mucho tiempo de ventaja para nosotros, claro que Él conoce muchas más cosas, ve las cosas muy diferentes a nosotros. Él, pues, es un Dios que creó los confines de la tierra y del universo. O sea, Él es sabio, hermanos, tiene mucha sabiduría. Él conoce las cosas, ¿no? Vemos cuánta es su sabiduría y su inteligencia en la creación. O sea, todo es perfecto. Realmente la gravedad permite que nosotros no salgamos volando del planeta. Pues la misma gravedad nos ayuda a mantener el agua.
a tener todo lo que tenemos aquí, inclusive mantener pues los gases, todo lo que necesitamos para que la vida se genere en ese planeta. Vemos su sabiduría que es inalcanzable, hermanos. Ningún científico ha podido crear vida de la inexistencia como él lo llegó a hacer. Entonces no hay su entendimiento, su conocimiento, no hay quien lo pueda alcanzar, no hay quien le llegue a ese nivel de conocimiento a nuestro Dios. Entonces ese es un atributo importante. Ahora, la sabiduría se ejerce con amor, porque pues él puede ser sabio para hacer maldad también, pero no, o sea, en realidad él es muy sabio y inteligente, pero todo lo hace por amor, o sea, por amor a su creación, porque todo sea algo bello para la vista, para todas sus criaturas. Entonces, la sabiduría de Dios también tiene como marca el amor. Poder, hermanos, vamos a leer acerca ahora del poder de nuestro Dios. Vamos a leer Jeremías 32. Jeremías 32. En el versículo 17 y 27. Es Jeremías 32, 17 y 27. Dice el versículo 17, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu poder y tu gran brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Entonces vamos a leer ahora el 27 que dice lo siguiente. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne, ¿habrá algo que sea difícil para mí? Entonces, si Jehová creó todo lo que existe, si Jehová es el creador de todo, es el que diseñó todas las cosas para que fueran construidas y hechas, pues ustedes creen que haya algo que sea difícil para nuestro Dios. Él creó a los seres que no podemos ver, como los ángeles, pues, y toda la creación, pues obviamente, pues vamos a llamarla celestial. Él creó los cielos, la tierra, todos los planetas, todos los soles, los hoyos negros, todo lo que hay en el universo. ¿Ustedes creen que para Él hay algo que sea imposible? O sea, hay algo que Él no pueda hacer. En su creación, hermanos, si meditamos, vamos a encontrar el poder de Dios. Nadie, hermanos, nadie, ni siquiera Satanás, y a lo mejor quisiera, pero no ha podido igualar precisamente el poder de nuestro Dios. Pero es un poder basado nuevamente, y digámoslo bien, en amor. O sea, es un poder con base en amor. O sea, Él ejerce su poder para ayudar, para restaurar, para darle algo bonito a su creación, a sus hijos, tanto celestiales como terrenales. Entonces, el poder de nuestro Dios, hermanos, también tiene como base el amor. Pero Dios es todopoderoso. Nuestro Dios no solo es un Dios poderoso, es todopoderoso. Él todo lo puede. Es el único ser realmente en el universo que puede hacer todo lo que Él quiera, porque Él tiene el poder absoluto sobre todo lo que existe. Entonces, nuestro Dios, hermanos, es todopoderoso, pero ese poder lo ejerce con amor. Vamos a pasar hacia datos adicionales de nuestro Dios. ¿Qué más podemos entender del Dios que adoramos, de nuestro Padre Celestial? Primero y muy importante, hermanos, es ese mismo tema. Él es nuestro Padre. Si es nuestro amigo, es nuestro consejero, es nuestro refugio, es nuestro castillo, otras Biblias lo traducen como plaza fuerte, o sea, es nuestra fortaleza, donde nos escondemos en tiempos de tribulación. Él es el Adonai, Él es el Shaddai, Él es lo que ustedes gusten, que sea bíblico. Pero sobre todas las cosas, el Señor Jesucristo nos enseña a llamarle de una forma muy importante. Y es lo que dice Mateo 6:9, que dice, vosotros oraréis así. Bueno, repito, hermanos, para que lo puedan buscar, es Mateo 6:9, que dice, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ya habíamos leído este texto para hablar acerca de pues que él es, que Dios tiene un nombre, ¿no? A lo mejor Jesús no lo nombra, y ya hablamos del por qué no lo nombra, pero él dice, santificado sea tu nombre, pero dice Padre nuestro, o sea, Dios, hermanos, ya no es un Dios lejano, un Dios que no podemos entender o contemplar, pues contemplar no lo podemos ver exactamente, pero lo contemplamos a través de la creación, sino que es un Dios más cercano. Les voy a platicar algo, hermanos, muy importante que es referente al cristianismo. En el rito católico romano,
las grandes catedrales, los vitrales, los santos, pues, ¿qué podemos decir? Himnos o cantos católicos, que son bonitos algunos muy medievales, con voces súper bonitas, muy bien estudiadas, voces que realmente, pues se nota que, pues, eran personas, pues, de buena voz y educadas, su voz era educada, vamos a dejarlo así. Todos estos componentes, al ver el altar, las sillas, templos gigantescos, imponentes, el sacerdote con esa indumentaria tan propia, tan impecable, pues hacía a la gente ver a Dios como un ser inalcanzable, un Dios que no podemos, pues nosotros, pues ni siquiera hablar con él, porque pues no, pues cómo hablo con él directamente, ¿no? No, yo necesito que alguien mejor hable por mí delante de él y que interceda por mí. Entonces, pues en parte, no puedo decir que sea del todo así, pero en parte esa es la razón de que haya santos, ¿no? En la Iglesia Católica, porque se requerían más intercesores aparte de Jesucristo, porque pues ellos interceden ante Dios o ante Jesucristo por nosotros, porque pues es que era pues una cosa que llevó a otra, ¿no? También, o sea, ver a un Dios tan inalcanzable, tan lejano, un Dios que no podemos pues hablar con él, o sea, yo no me sentiría, si fuera honesto, siendo honesto más bien, yo no me sentiría cómodo hablando con Dios viéndolo así de grande, ¿no? O sea, ¿cómo me voy a acercar yo siendo un pecador que no sabe ni leer ni escribir? Entonces, pues me sentiría muy chiquito como para hablar con él. Y luego, pues pasamos a todo, ¿cómo podríamos decirlo? De un extremo a otro. Vamos a pasar de frío a congelado, ¿no? Porque, por ejemplo, veo yo algunos videos cristianos, ha habido videos cristianos de otras confesiones, digo, respeto cada punto de vista, inclusive el católico, cada quien, su fe, digo, no la comparto, pero pues bueno, es mi comentario, espero que lo tomen como un comentario constructivo, no como una crítica. Pero bueno, el punto es que hay videos cristianos evangélicos de esas nuevas generaciones cristianas más, pues vamos a llamarlas un poco más guapachosas, inclusive en la música, donde pues es un poco más, pues más estridente la música, más pop, donde a veces hay clips musicales donde aparece Jesucristo, o en alguna ocasión inclusive un pastor me platicó esa experiencia, que pastor de otra confesión inclusive, voy a dar el nombre, fue de una iglesia adventista, el pastor hablaba precisamente de que en un clip aparecía Jesucristo, en un puente con una chica que estaba llorando, se acerca, la abraza, le agarra la cara, se le acerca tanto que ya hasta parece más bien que el Señor Jesús pues estaba flirteando con esta feligres. Entonces pasamos de ser de encontrar a un Dios inalcanzable a un Dios que ahora está pues muy cerca, ¿no? Que ya no hay un respeto ni hay una moderación en cuanto a simbolizar a Jesús, ¿no? O sea, ya lo ponemos como nuestro amigote y pues tampoco no es el punto, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como Asociación de los Estudiantes de la Biblia? En general, no puedo decir que todos, porque pues saben que ahí siempre va a haber alguna vocecita por ahí que no estemos de acuerdo, pero generalmente, hermanos, estamos de acuerdo en que Dios es cercano, Dios es nuestro Padre Celestial, nuestro Padre Celestial. Y esa es la clave, hermanos. O sea, verlo como Jesús nos lo está mostrando, como nuestro Padre, o sea, nuestro papá. Nosotros le hablamos con respeto, pero no lo vemos como un ser inalcanzable. O sea, yo me refiero a él con respeto, hablo con él con respeto, modero mi vocabulario, obviamente, porque es mi papá, pero le tengo la confianza tal vez hasta de decirle cosas que no le voy a decir a mis amigotes. Entonces, tengo una confianza estrecha, cercana y es muy grande, hermanos, porque un padre no es mi amigote, o sea, mi papá es una persona que le debo mucho, un papá que quiero mucho, que respeto, que le tengo toda mi confianza y que yo sé que va a estar ahí siempre conmigo, porque es mi papá. Quienes son papás van a saber esa parte, ¿no? Como padres, nunca van a abandonar a un hijo, inclusive cuando se equivoca, ustedes buscarán la forma de ayudar a su hijo, y es lo mismo que hace nuestro Dios. Entonces, nuestro Padre Celestial, hermanos, nuestro Padre Celestial, tal como Dios nos lo dio a conocer a través de Jesucristo, Él es nuestro Padre para nosotros los cristianos, está ahí con nosotros todo el tiempo, pero tenemos que verlo como tal. No es un Dios inalcanzable porque está cerca de nosotros todo el tiempo, como nuestro Padre, pero también hay que guardar respeto, o sea, no podemos tampoco faltarle al respeto o tratarlo como si fuera un amigo más, ¿no? Del mundo.
porque entonces tampoco no sería la misma confianza. Es nuestro Padre, hermanos. Creo que quedó claro, hermanos, pero es muy importante entender eso. Ahora, ¿en qué momento Dios se convierte en nuestro Padre? Porque no es el Padre de todos los seres humanos. O sea, ahorita ellos son su creación, pero cuando se convierte en nuestro Padre Celestial, pues aquí lo dice claramente la Escritura en el Evangelio de Juan. De hecho, es el Evangelio de Juan. Es el Evangelio de Juan. Estoy buscando nada más el texto, hermanos. Les invito a que lo vayan buscando mientras tanto el libro. Es el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo del 1 al 13. Es Juan 1, 11 a 13. Hablando de Jesús, dice Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros somos una nueva creación, engendrados por Espíritu Santo, y en ese momento nosotros nos convertimos en hijos de Dios. Cuando recibimos a Jesús en nuestras vidas, cuando hacemos los cambios necesarios, cuando lo recibimos como nuestro único líder y salvador, y que estamos dispuestos a hacer todo lo que Él nos pida, aún a costa de nuestras vidas. En ese momento, hermanos, cuando nosotros creemos en su nombre, se nos da la potestad o la autoridad de ser llamados, o hechos realmente, más bien hechos hijos de Dios. En ese momento empieza la transformación de nuestras vidas. Entonces, cuando usted se convierte en un hijo de Dios, cuando usted renuncia a todo y todo es todo por Jesucristo, y cuando usted cree en su nombre, cuando empieza esa transformación y somos engendrados en un nuevo ser, empieza el engendramiento, el crecimiento de este nuevo feto espiritual, que al morir esta carne se convertirá en un ser espiritual. En ese momento, hermanos, somos llamados hijos de Dios. Ya no somos sus amigos o conocidos o todo eso, no, sino que nuestra relación es íntima con nuestro Padre Celestial, es nuestro Padre. Eso es muy importante. Ese es el momento en que nosotros somos ahora sí hijos de Dios, pero también nuestro Dios, hermanos, pues es un Dios misericordioso. O sea, sí sabe Dios que somos pues carne, que somos pecadores, sabe que podemos equivocarnos, pero Él siempre va a estar dispuesto como nuestro Padre a ayudarnos en todo momento. Vamos a leer Lamentaciones 3, 22, 23. Lamentaciones 3, 22, 23. Vamos a leerlo, hermanos, que dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces, Jehová es misericordioso. Si Él quisiera, hermanos, ya mejor hubiera barrido con todos y hubiera creado otra vez una raza humana, pues que no se equivoque, ¿no? Que les explique lo que pasó anteriormente, y se pudo haber evitado todo el drama que estamos haciendo nosotros en este plano, ¿no? Pero no, Dios es misericordioso y lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos, que haya un cambio, y Él no se goza en la muerte de las personas, sino que al contrario, Él quiere que vivamos para siempre, y ha hecho los arreglos necesarios para que esto suceda, hermanos. O sea, no debemos de desconfiar de nuestro Dios. Nuestro Dios realmente es un Dios misericordioso, y de hecho cada día, hermanos, podemos verlo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, porque pues siendo honestos, pues podemos pecar? Si algunos han cometido pequeños pecados, graves pecados, de todas maneras pecado es pecado, y mírenos, seguimos hoy vivos. Las misericordias de Dios siguen con nosotros aún hasta ese momento, y no nos ha abandonado. Entonces no tenemos razones para desconfiar de nuestro Dios, hermanos, y sobre todo tenemos muchas para confiar en la misericordia de nuestro Padre Celestial, que Él nos ama, que Él realmente es misericordioso. ¿Por qué es misericordioso, hermanos? Porque Él es amor, hermanos. El amor nuevamente es una faceta importante de todo lo que Él hace. Vamos a leer, hermanos, Éxodo 34:14. Éxodo capítulo 34, versículo número 14, que dice lo siguiente: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Entonces, hermanos, Dios es celoso, sí, pero Él lo que quiere es que solamente le rindamos pues culto o servicio religioso a Él. La palabra culto, eso es lo que significa, servicio religioso, y lo que Él espera es que nosotros solamente le rindamos servicio o adoración a Él, no a otros dioses.
De todas maneras, hermanos, siendo honestos, ¿por qué es celoso Dios? No es que Él sea celoso en el sentido negativo de la palabra. Él es celoso en un sentido de que Él no quiere que nosotros nos mezclemos con dioses falsos. No hay dioses como nuestro Dios, no existen, pero los otros dioses solamente son demonios, son personas, espíritus que cayeron en la desgracia por haber fallado a nuestro Dios. Entonces, esos seres no tienen la capacidad de ayudarnos, no tienen la sabiduría que tiene Dios, no son amor, o sea, ellos no son amor. Ellos, al contrario, han sumido a la raza humana en la desgracia, en la muerte, en el pecado, o sea, les han traído desgracia. Entonces, el hecho de que Dios sea celoso, hermanos, es porque Él pide que solamente se le adore a Él, porque no tiene comunión la maldad con la bondad, con las cosas buenas. Entonces, no podemos estar parados en ambos lugares, porque mientras un Dios nos pide que nosotros hagamos las cosas bien para que nos vaya bien, para que la sociedad funcione, para que haya justicia en todos los ámbitos sociales, los otros dioses no, al contrario, buscan cómo perjudicarnos de una o de otra forma. Entonces, los celos de Dios en cuanto a ello se refiere a eso, hermanos. O esa es igual una interpretación que yo he encontrado, que es porque Dios quiere siempre nuestro bienestar y Él pide que solamente lo escuchemos a Él, no a nadie más. A final de cuentas, como les digo, no hay nadie, hermanos, absolutamente nadie que comparta el poder, la sabiduría y el amor de Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que tengamos muy presente esa información para tomar decisiones correctas. Se le invita al público en general, pues obviamente solo a adorar al Dios de Israel, al Dios Jehová o Yahvé, a nuestro Padre Celestial, porque es la mejor forma de vida. Ahora, vamos a leer Isaías 55, hermanos, Isaías 55, 8 al 9. Vamos a leer Isaías 55, 8 al 9, que dice lo siguiente, Isaías 55, 8 al 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como más altos, dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, hermanos, pues no hay comparación. Como mencionábamos, también es parte de la sabiduría de Dios, hermanos, pero Él es nuestra guía. Tenemos que verlo como nuestra guía. Él es sabio, hermanos, muy sabio. El más sabio de todos los que existimos, ¿no? En todos los lugares, ¿no? Él es el más sabio existente. Entonces, Él no ve las cosas como nosotros, Él realmente ve las cosas desde puntos de vista más correctos, completos, o sea, Él ve el panorama completo, ¿no? Si yo estoy en una isla, pues no puedo ni siquiera ver la isla completa, ni ver la forma exacta de la isla. No sé exactamente muchas cosas, pero Dios no solo ve la isla, sino ve todo lo que hay alrededor, y Él podría trazarme la ruta para salir de ahí con más facilidad. Entonces, tenemos que entender, hermanos, que nuestros puntos de vista son, pues, un poco distorsionados por nuestra imperfección y nuestras pocas miras, ¿no? La forma en que nosotros vivimos o percibimos la realidad no nos permite ver todo el panorama, pero a Él sí. Entonces nosotros tenemos que ver a nuestro Dios como nuestra guía. ¿Cómo nos guía Dios en ese momento? Y será el siguiente tema, hermanos, que vamos a analizar. Jehová nos guía a través del Señor Jesucristo. Dios tiene un canal para guiar a la humanidad y es Jesucristo, ¿ok? Y también se valen de ellos dos del Espíritu Santo para poder ayudar a la iglesia. Entonces vamos a permitir que Dios sea nuestra guía y vamos a hacer un breve resumen, hermanos, para finalizar. Entonces entendimos hoy, hermanos, pues 4 puntos importantes, los 4 principales atributos de nuestro Dios. Dios es amor, justicia, sabiduría y poder. Y otros datos adicionales que aprendimos de nuestro Dios. Dios es nuestro Padre Celestial. Dios es misericordioso, Dios es celoso y Dios es nuestra guía. Entonces, hermanos, esos son los puntos que hoy nos quedamos, los puntos claves de esta consideración. En el siguiente tema vamos a analizar a Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Quién es Jesucristo y cómo observamos o entendemos la figura de Jesucristo dentro de, pues, la visión de los estudiantes de la Biblia, de la Asociación Mundial de los Estudiantes de la Biblia? Dudas, comentarios, hermanos, pues ya saben,
pueden solicitar más información al número que están viendo en pantalla, que es el más 52, es más 521 72 98 10 38 12, es más 521 72 98 10 38 12. Pueden mandar también preferentemente WhatsApp, también pueden enviar mensaje de Telegram. Pueden solicitar inclusive ese estudio, hermanos, lo tenemos por escrito. Pueden solicitarlo, podemos enviarles el PDF para que puedan analizar los textos bíblicos y los siguientes temas que vamos a hablar, porque son 9 módulos que vienen en ese estudio. Y también pueden solicitar el Plan Divino de las Edades. Este libro, escrito a finales de 1800, es una lectura muy recomendada por la Asociación de los Estudiantes de la Biblia, donde se nos explica cuál es el plan de salvación, qué es lo que Dios hará por la humanidad y cómo hará que se cumpla su propósito. Les invitamos cordialmente a que puedan solicitarlo, y de hecho en el número de WhatsApp es un número de WhatsApp Business, lo cual permite también dejar links. Tenemos también ahí precisamente los links para que puedan descargar ese libro. Viene como parte de del catálogo que viene digital en WhatsApp, y pueden descargarlo completamente gratis. En la descripción de ese producto viene como descargarlo totalmente gratis. Entonces les invitamos a que puedan descargarlo o pedirlo por WhatsApp, o también tienen la facilidad ahorita de escanear el código QR que estamos viendo en pantalla. Por favor, escaneen el código y descarguen el Plan Divino de las Edades en PDF, imprímanlo, no es muy caro, solo son cerca de 200 y tantas páginas, lo cual, bueno, pues no es mucho material, realmente está muy sintetizado para que no sea costoso. Pueden inclusive engargolarlo para que no se les pierdan las hojas. Otro punto importante, hermanos, si no se han suscrito, suscríbanse a ese canal, opriman la campana, pónganle todas las notificaciones para que YouTube les avise cuando se suba un nuevo video a ese canal. Compartan ese video con las personas que les pueda servir la información. Úsenlos únicamente para ayudar a los hermanos. No los utilicen para derribar la fe de nadie, porque ese no es el propósito de este canal. Hermanos, agradezco que sigan hasta este momento en ese canal, y me despido con la frase de siempre. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén.